Vamos a ir al Salmo 51, en el versículo 6, y les voy a leer dos versiones. Les voy a leer la primera, la TLA, y después la Reina Valera. Y vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, Dios, porque tú nos has llamado a servirte, Señor. Tú nos has llamado, Señor, a estar bajo tu abrigo, bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a ti, Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confío. Señor, gracias porque tú nos libras del lazo de cazador, de peste destructora. Bajo tus plumas nos cubres y estamos seguros. Escudo y adarga es tu verdad. Gracias porque no temeremos el terror nocturno, ni saeta que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio de día destruya. Caerán a nuestro lado 1000 y a nuestra diestra 10,000, mas a nosotros no llegará. Por cuanto hemos puesto nuestro amor en ti, tú también nos librarás. Gracias, Padre, porque tú nos libras, Señor, para poder ser, Señor, esos instrumentos, Señor, en tus manos, esos vasos de honra, Señor, para la gloria de tu nombre. Y gracias, Padre, porque levantas banderas, Señor, porque has encontrado en cada uno de nosotros un lugar propicio para tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces vamos a leer. Este Salmo 51 es cuando el rey David se está arrepintiendo delante de Dios de aquel pecado que había hecho con Betsabé. Y tú dices, bueno, es adulterio, pero también recurrir a otras instancias en lugar de a Dios o a lo que uno quiere puede ser adulterio espiritual. Entonces vemos aquí en este salmo que les voy a leer la traducción actual que dice: tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Si vimos la semana pasada que vemos la rectitud, un espíritu recto, y Dios nos sigue moldeando y nos sigue labrando. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos estas características donde en nuestro corazón, un espíritu recto, y ahora nos está enseñando que Él quiere que seamos sinceros y que en esa sinceridad, en ese estar cara a cara con Él, que nos va a enseñar su sabiduría. Que la sabiduría de Él es muy diferente a la sabiduría de este mundo. Ustedes lo van a encontrar buscándolo en su casa en Santiago 3:14, que dice que la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, y que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz sin incertidumbre y sin hipocresía. Entonces Él, cuando estamos nosotros sinceramente cara a cara con Él nos va a dar de su sabiduría. En esa interrelación personal, por eso dice, tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Porque vamos a encontrar lo que se explicaba ahorita en la palabra de la semana, que el que determina las cosas es Dios, no nosotros. Y que no podemos pensar que sabemos más que Él, aunque sepamos de la palabra. Es cuando el orgullo humano se levanta en el corazón, ¿sí? O la soberbia. La Reina Valera dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Vamos a hablar verdad a verdad, sin máscaras, sin dobleces, sin parecer bueno, sin autosuficiencia, sin orgullo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Dónde vamos a encontrar la sabiduría? En lo secreto, en el lugar secreto, con Dios, platicando con Él. Creo que para ventas o algo hay un libro que le llaman El Secreto, ¿no? Pero eso no tiene que ver nada con Dios. Esta es la relación íntima que tú tienes con Dios y que vas con Él. Y por eso dice aquí, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho, ¿qué? Comprender sabiduría. ¿Y esa sabiduría qué es? Vamos a ver en Job, del 28, del 23 al 28. La verdad en lo íntimo es la sinceridad. ¿Sí? Es ser sinceros.
Y hablando de la sabiduría, aquí en el libro de Job vamos a leer donde dice, Dios entiende el camino de ella, el camino de la sabiduría, y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y caminó al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba y la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. ¿Cómo podemos saber cómo nos apartamos del mal? Teniendo verdaderamente una conciencia que está labrada conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? No en nuestra propia prudencia humana. El sabio vive de acuerdo con las verdades que conoce de Dios. ¿Sí? No las tiene nada más aquí, sino las vive. Una persona sabia vive de acuerdo a lo que es la palabra de Dios y de acuerdo a esa verdad de la palabra que él conoce. Un espíritu recto va muy de la mano con la sinceridad. Sinceridad es transparencia con Dios. Muchas cosas en tu vida Dios ya las sabe. Pero hay dos puntos, el que tú las aceptes delante de Él y las platiques con Él. Ese es el lugar más hermoso de un hijo de Dios. Porque todos enfrentamos situaciones, ¿no? Pero es tan hermoso cuando verdaderamente platicamos nuestras deficiencias con Él, con toda libertad, sabiendo que Él es un Padre amoroso que nos va ¿a qué? A escuchar. Y que nos va a impartir, según vimos en el Salmo 51:6, que nos va a impartir sabiduría. Es muy hermoso saber que tú te sientas a los brazos de tu Padre y tu Padre te va a hablar cosas que te bendigan, que te edifiquen, que te saquen adelante. Ese es su propósito. Su propósito no es nada más decirnos no hagas esto, no hagas lo otro, no. Su propósito es relacionarse con nosotros, amarnos y enseñarnos por dónde debemos caminar y cómo debemos caminar. Uh-huh. Cuando hace mucho tiempo yo me pregunté por qué Dios quiere que nos humillemos. Y encontré que nos humillamos porque morimos al yo carnal. Morimos a la naturaleza pecaminosa. En estos días hemos tenido varios testimonios de personas que estábamos orando por mucho tiempo por ellas, que reconocieron y dijeron, de hecho una persona decía que era ateo y que él no creía en Dios y que así, y pasó una situación en su casa y nos hablaron para darnos la buena nueva de que se había hincado de rodillas y le había dicho, Dios, ayúdanos, por favor. Y ese es el milagro más grande, cuando uno reconoce que Dios existe, que nosotros solos no podemos y que Él es todo. Ahí morimos al yo carnal, al yo autosuficiente, al yo egoísta, al yo sin cordura. Cordura es ponerte en orden, ¿sí? Y te rindes de corazón a Dios. Por eso Dios quiere que nos humillemos, porque quiere que reconozcamos su grandeza. Porque cuando estamos apoyados en nuestra propia fuerza, en nuestra propia prudencia, pues la vamos a regar. Porque nuestra vista es limitada. Pero cuando vamos de todo corazón con Dios a humillarnos y a reconocer que Él puede saber más que nosotros de una situación, esa es otra cosa. Y esa es naturaleza y esa es sabiduría divina. Porque nos los está diciendo en el Salmo 51:6, nos va a impartir sabiduría. Pero querer estar en ese lugar con Él, en esa sinceridad, pues necesitamos humillarnos, despojarnos de todo eso que no quiere que nos acerquemos a Dios con libertad.
Pero es en esos momentos de rendirnos a Dios, cuando verdaderamente ese yo carnal se va, ese ya no existe porque se muere, porque morimos a nosotros mismos para reconocer que Él es Dios y que Él está sentado en el trono. Ahora, ¿por qué, aparte de eso, aparte de que la naturaleza carnal muere, viene sobre nosotros un efecto del poder del Espíritu Santo, donde opera ¿qué? La fuerza de Dios, la fuerza divina. Ya no estamos apoyados en lo que nosotros sabemos, en lo bueno que somos, sino estamos apoyados en su poder, en el poder del Espíritu Santo. Y entonces es cuando Dios empieza a mover de una manera tan grande en nuestra vida, porque nosotros ya morimos al yo, a la naturaleza carnal pecaminosa, y dejamos que el Espíritu de Dios empiece a reinar en nuestra vida. Y lo vemos en Hechos 5:32. Aquí vemos en este capítulo cómo la iglesia del Señor estaba ganando terreno, estaba peleando grandes batallas para dar el mensaje de la salvación. Y la iglesia testifica así, en Hechos 5:32, Reina Valera dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces ahí entra la obediencia, ya vimos la sinceridad, la humildad, y estamos viendo la obediencia. Entre más obedezcamos a Dios y caminemos por su camino, vamos a ser más investidos ¿de qué? Del poder del Espíritu Santo. Tú puedes tener quizás una motivación de decir: ay, bueno, es que quiero ser llena del Espíritu Santo o lleno del Espíritu Santo más. Pero sabes que al final lo más importante es la relación que tienes con Dios, no las añadiduras, porque todo viene en el mismo paquete. Pero es un testimonio esta escritura de cuando tú obedeces, que dice: el cual ha dado Dios a los que lo obedecen, ¿sí? Desde que nacemos de nuevo recibimos el Espíritu Santo, pero a medida que nos vamos metiendo en el plan de Dios, vamos siendo más llenos ¿de qué? De Espíritu, del Espíritu de Dios. La iglesia de Cristo, unidos en un cuerpo, en un propósito, estamos peleando batallas espirituales. ¿Y quién es nuestro capitán? Cristo. Y lo vamos a ver en Josué 5, del 13 al 15. Acuérdense que en el libro de Josué, ¿a dónde estaban llegando? ¿Qué? A la tierra prometida. A lo mejor tú estás a punto de entrar a tu tierra prometida. La primera tierra prometida, viendo las cosas de arriba, ¿cuál es? No es lo de afuera, es en tu corazón. En los cambios, en las cosas que tú vas a tomar, espirituales que Dios quiere que tomes. ¿Me estoy dando a entender? Y entonces tú entras y en Josué 5, del 13 al 15 dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? O sea, luego, ¿qué? ¿Se puso a qué? A sus órdenes. Entonces, cuando tú recibes un llamado, cuando yo recibo un llamado, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos a sus órdenes, porque Él es el capitán de los ejércitos y tú estás ganando tierra espiritual. Entonces dice: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Obedeció inmediatamente. No dijo: pues a ver, esto se ve de tal manera. No vio con sus ojos físicos, vio con sus ojos espirituales. Y así cuando nos llama el Señor al ejército, tenemos que ver ¿con qué? Con los ojos espirituales. No, pero yo creo que es mejor esto, no, pero no, Él sabe por dónde te está guiando.
Por eso debemos de tener que humildad, sinceridad y ¿qué? Y obediencia. Obediencia al Señor. Cuando en la intimidad con Dios nos descalzamos platicando nuestro caminar en esa sinceridad, en ese aceptar responsabilidades, victorias, somos limpiados, apartados, santos para Él y estamos en esa tierra santa. La iglesia está peleando batallas como cuerpo de Cristo, que el propósito de la obra del Espíritu Santo en esta tierra se cumpla, que es convencer a la gente ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio, por cuanto no creen en Dios. Pero Dios hace muchos años me mostró a veces en nosotros, ya nacidos de nuevo, hay áreas que todavía estamos con los pensamientos de este mundo y no se ha convertido nuestro corazón en esa parte al Señor. Entonces también ahí tiene que entrar el Espíritu Santo a convencernos de pecado por cuanto no creemos en el Señor, de justicia y de juicio. Y lo vamos a leer aquí en Juan 16, del 8 al 11. En la Reina Valera dice, cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, cuando Jesús les decía, les conviene que yo me vaya. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado, no tener fe en Él. Vivimos en un mundo que todo el mundo dice, yo tengo fe, ¿no? Tengo fe para prosperar, tengo fe para terminar mi carrera, tengo fe para X, ¿no? Pero hemos estado viendo bíblicamente que la fe es ¿para qué? Para creer en Dios, conforme a lo que Él dice, ¿en dónde? En su palabra. Que es Hebreos 11:6. Entonces dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre. O sea, una justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, pero nosotros como hijos de Dios, ¿sabe cuál es nuestra primera justicia? Que a través de Cristo nos podemos comunicar con el Padre directamente. Estas son las cosas de arriba, estas son las cosas espirituales. Tenemos que ser cambiados, transformados en la renovación de nuestra mente para estar viendo las cosas espirituales como el gran tesoro que son. No estar viendo nada más lo natural. Sí me estoy dando a entender con una mente natural. Entonces dice aquí, dice de justicia por cuanto voy al Padre. Entonces voy al Padre, me puedo comunicar contigo, Señor. Y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado ya. O sea, el juicio es que hay cosas en tu vida, estoy hablando de revelación, no lo estoy hablando literalmente. El juicio en tu vida es cuando el enemigo huye y tú eres transformado a la naturaleza de Dios y tu mente cambia. No sé si alguien ya experimentó aquí que dices tú, oye, yo pienso en esta área ya como Dios piensa, ¿sí? No estoy teniendo los pensamientos de este mundo. Y no es así algo como levitar, sino ya pienso como dice en esta área la palabra de Dios. Ahí es cuando estamos creciendo con el crecimiento que da ¿quién? Dios. Es extraordinario verdaderamente esto. Es el mayor gozo que podemos tener, ser transformados a la imagen de Dios. Estar verdaderamente siendo transformados en la renovación de nuestro entendimiento a lo cómo piensa Dios. Aterrizado es la madurez. Sí. Cuando el Espíritu Santo nos convence, somos sinceros con Dios, pues reconocemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Y inmediatamente somos transformados ¿a qué? A la imagen de Dios, a lo que piensa Dios. Porque no sé si les ha pasado que a veces como dice Romanos 1, tú dices, ay no, pero son los que no conocen a Dios, los pecadores, pero ¿cuántas veces no nos defendemos en nuestros razonamientos? En lugar de rendirnos a lo que dice Dios, a lo que nos está hablando.
Esa es la verdadera humildad, esa es la verdadera sinceridad con Él. Y esa es la obediencia. A veces Dios nos está marcando algo y nosotros estamos así como defendiendo, no, pero también esto, ¿no? Es como, una vez le estaba yo hablando a una persona de la palabra de Dios que tenía cáncer, había pasado una quimio muy fuerte allá en Tijuana, y me dijo, bueno, no es que la filosofía de vida que yo tengo es tal y tal y tal. Dice, es que me estás dando bibliazos. Le dije, no te estoy dando bibliazos. Es que tenemos que aceptar lo que dice Dios. La revelación que Dios te dé va a ser a través de que tú recibas esta palabra y la medites y veas realmente qué es lo que Dios te está hablando. Pero no son bibliazos. O sea, a veces tomamos frases o estructuras que nos impiden llegar hacia donde tenemos que llegar, ¿verdad? Entonces, porque la obra de Cristo es que se cumple esta profecía. Vamos a Lucas 2, versículo 35. Nosotros tenemos que estar bien atentos que la batalla espiritual que la iglesia lucha, una batalla que ya ganó Cristo, pero que se tiene que ganar ¿en qué? En cada vida que se va a alcanzar. Esa batalla ya está ganada y es muy bonito decir, ya está ganada, ¿no? Pero ¿cuánto oramos para alcanzar a otras personas? Se está peleando una batalla. Porque esa persona puede reconocer con humildad, con sinceridad y con obediencia que necesita a Dios y que no puede sola o solo. Y esa es la batalla que lleva la iglesia, que llevamos, la iglesia, ¿quién es? Cada uno de nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. De clamar por otras almas y orar también por nosotros, que lo que no hemos entendido, que lo podamos entender para ser cambiados, crecidos, transformados por el poder de Dios. Entonces dice, esta es la profecía de cuando Jesús iba a venir, lo que iba a pasar, dice, y una espada traspasará su misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces, cuando la gente es revelada por el poder del Espíritu Santo, de que, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir sola o solo. Necesito doblar mi rodilla y rendirme a Dios. Hay un Dios. Ese es el milagro más grande y es cuando verdaderamente se cumple el propósito de Cristo, porque no sé si les pasa a ustedes, ¿cuánta gente habla de Cristo, de Jesucristo, de Jesús? Pero mientras no pasa esto, no es Cristo, ¿sí? Que realmente sean revelados los pensamientos de los corazones, ¿para qué? Para ser transformados a la imagen de Dios, ¿cómo? A lo que dice su palabra. Y eso es algo espiritual. Eso es un crecimiento que da Dios. Y entonces, ¿para qué estamos la iglesia? Para estar orando, para estar clamando por esas almas y también por los que estamos adentro, para que sigamos adelante en el propósito, en el plan, siendo transformados. En el Salmo 17, en el último versículo dice, estaré satisfecho hasta que despierte a tu semejanza. O sea que ya no vale el yo, no, es que yo tengo, yo quiero, yo esto, no. Señor, aquí estoy humilde, sincero y con obediencia a ti, ¿qué es lo que quieres hacer en mi vida? ¿Cuáles son esos tiempos? ¿Cuál es esa guía que tú me quieres dar? Y cuando nosotros hemos ya recibido a Cristo, cuando estamos siendo transformados en ese crecimiento que Él quiere, empieza un peregrinaje que es de todos los días, porque ya no somos habitantes de esta tierra, sino del cielo. Pero ese peregrinaje de fe está en Hebreos 11, del 8 al 12. ¿Ya lo tienen? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Aquí está la obediencia. Cuando obedeces tienes que ser humilde y sincero contigo mismo. No puedes estar, bueno sí, bueno no, bueno para acá, bueno, no, o sea, te paras firme,
¿sí? Humilde, sincero y obediente, y ya no fluctúas. Saben, a veces gracias a Dios que no pasa aquí, pero yo he visto personas que no pueden avanzar porque tantito dan un paso y se regresan, tantito fluctúan. Dice que pidamos con fe, pero que si somos como las olas del mar, no vamos a recibir nada. Y lo importante es llegar a recibir lo que Dios tiene para nosotros, no como una ambición, sino como una obediencia por amor y por agradecimiento. Entonces dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, esto nos da una perspectiva que ya no es nuestra construcción, ¿verdad? Ya no es nuestro deseo humano, sino el propósito y el deseo y el plan de Dios. Ahí vamos ya llenos del Espíritu Santo, no llenos de nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, a buscar las cosas de la carne, no, vamos a buscar las cosas de Dios. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ya casi muertos, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Ese es el peregrinaje, buscar la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, y Él se va a manifestar, ¿sí? Dándonos herencia como las estrellas, ¿verdad?, del cielo en multitud y como arena innumerable que está a la orilla del mar. Porque tú y yo no miramos con la mirada y los intereses de este mundo, sino los de Dios. Porque nuestra ciudadanía, vamos a Filipenses 3, 20, 21. Dice, mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación. Y aquí está una clave. Si tú te humillas, ¿qué va a pasar? Vas a ser semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Y eso habla de qué? Del Espíritu de Dios que llena tu vida. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, porque dice que cuando nosotros cumplimos los frutos del Espíritu, Gálatas 5:22, contra esas cosas, ¿qué? No hay ley. ¿Me estoy dando a entender? Humillación conlleva sinceridad, aceptación. ¿Cuál es tu condición delante de Dios? Humillación reconoce su necesidad de obedecer por amor y agradecimiento. ¿Estamos agradecidos con Dios? Tener un corazón agradecido es básico, básico. El Salmo 100 lo dice, entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Y Dios se va más allá porque dice, den en todo gracias, no dice en algunas cosas o cuando les parezca. O sea, el agradecimiento es ¡wow! Pero ese es otro tema, pero es bueno. Yo siento de Dios decirlo porque es preparar el corazón. No es nada más tener conocimiento, saber cómo se hacen las cosas, es agradecer. Y si tú estás agradecido, vas a llegar a un amor sincero con el Señor. El verdadero conocimiento de Dios conduce ¿a qué? A la humildad. Porque reconoces que Él es soberano, que Él es omnipotente, que Él es el todopoderoso y que Él sabe más que uno. Nadie le podemos enseñar a Dios, ¿lo has pensado?
Él gobierna sobre todo. Oye, pero si ahorita hay situaciones en el mundo, Él viene por una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin cosa semejante. Y para eso estamos tú y yo aquí en la tierra todavía, para contagiar a este mundo de la verdad. No se nos debe olvidar. Y vamos a Job 21:22, la palabra de esta semana. Cuando decimos que nadie le podemos enseñar a Dios y que Él gobierna sobre todo, Job 21:22. Estos temas no son populares, ¿verdad? Pero es la verdad de saber que hay un Dios que gobierna sobre todo, nuestro Dios. Y que nos ponemos humildes, sinceros y obedientes. Dice, ¿enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando Él a los que están elevados? Nosotros no podemos saber más que Dios. Esa es una realidad. Nadie le podemos enseñar. Hay que ser sinceros, obedientes y rendirnos a Él. Nadie le puede enseñar a Dios, Él es soberano y gobierna sobre todo. Él es el único que determina qué es correcto, no nosotros. Y el orgullo humano es bien tremendo, cuidémonos. Por eso en el libro de Timoteo dice, cuídate de ti mismo. Porque a veces pensamos, no, esto es lo correcto y Dios es el único que sabe lo que es correcto. Ahí es la humildad, el temor al Señor. Y ahí es donde empieza la sabiduría. En la Biblia vemos un hombre que fue probado en su corazón en la fidelidad, en la perseverancia y el no negar a Dios. Y Dios le restituyó todo lo que perdió. El Señor te dice esta mañana, quizás sientas que has perdido algo. ¿Alguien ha perdido algo? Dios te hizo entender y te quiere hacer entender esta mañana que lo que has perdido no te convenía. Te iba a destruir porque las cosas que son de este mundo, ¿qué? Destruyen, traen aflicción. Pero la vida del Espíritu, ¿qué es? Gozo y paz en el Espíritu. Entonces nosotros tenemos que ver que esa construcción sea verdaderamente del Espíritu Santo para tener ¿qué? Gozo y paz. Y a lo mejor tú ya tienes lo nuevo, pero no puedes entrar en ese gozo y esa paz porque no estás rendido a Dios o rendida. Quieres seguir viendo las cosas como tú las ves, a tu entendimiento. Y por eso es tan importante la humillación de reconocer que Él es soberano y Él sabe las cosas. ¿Se fijan que en Dios no hay fórmulas? Cuando te dan una fórmula matemática ya sabes que esto es así y es así, pero saben que los corazones son diferentes. Hagan así, por favor, su huella digital. Todos tenemos una huella digital diferente, ¿verdad? Pues tu corazón es diferente a cualquiera en el mundo. Y la obra que Él que inició la va a terminar y Él va a saber cómo te va a moldear. No te va a moldear como producto de otra persona, no. Es único. Dios trabaja personalmente, ahora sí que como en la escuela, individualmente. Los procesos, la forma, todo cómo lo va a hacer, Él es soberano. Entonces vemos a este hombre que era Job, que Dios le restituyó, lo redimió, pero entendemos que todo ese tiempo él nunca negó a Dios y nunca encontró despropósito alguno en todo lo que estaba pasando. Por muchos años yo la verdad, les voy a decir la verdad, yo no quise leer el libro de Job. Ni tampoco quería leer ese de que el amor todo lo sufre, todo lo cree. No, hombre, pasaron años para que yo libremente leyera eso. Pasaron años. Porque Dios había sido y sigue siendo tan bueno conmigo y dándome una fe muy fuerte que para mí era, wow,
Dios, no, sí, contesta y todo, ¿sí me explico? Pero Él está moldeando y Él sabe lo que va a hacer en nuestra vida. No somos producto de la copia de nadie. Cuando yo entendí eso, ay, no saben qué, porque la verdad va creciendo uno y por la falta de identidad en Cristo uno dice, no, pues me quiero parecer así o quiero hacer, a veces inconscientemente. Pero una de las cosas hermosas que Dios empieza a moldear en nuestra vida es que te enseña que tiene una forma especial para cada uno de nosotros. Y eso es tan valioso, porque ¿sabes qué? Entiendes el amor de Dios para ocuparse de ti con tanta ternura. Ir viviendo paso a paso los procesos que tú necesitas vivir, que no son iguales al de nadie, pero que Él va a estar ahí con todo su amor para cuidarte, para protegerte y para enseñarte. Y entonces vamos a Job 42, del 4 al 5. Donde Job, después de haber pasado unas situaciones aparentemente a los ojos humanos adversas, les voy a decir por qué a los ojos humanos, porque cuando ya los ves con los lentes de Dios, te das cuenta que el no haber negado a Dios, el haber creído en Él, haber perseverado en Él, el haber sido humilde y obediente, a pesar de lo que estaba pasando, ¿qué trajo a Él? Las verdades de Dios eternas, y por eso pudo decir esto. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que Dios ha hecho en Cristo en el nuevo pacto, que realmente cara a cara estemos con el Señor viéndolo, viendo cómo nos ama, viendo cómo trabaja en nuestras vidas, viendo cómo nos pone límites y enseñándonos a ser ¿qué? Humildes, sinceros y obedientes. Entre más rindamos nuestro corazón a esto, vamos a poder construir en el Espíritu y tener nuestros ojos puestos en Jesús y vivir la vida del reino de Dios, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.